Bien. Bueno, este tema que vemos acá, este esquema, es algo bastante, es un tema clásico, ya lo vamos a ver esto en opioides, en AINES, en anestésico local, ya. Este esquema de farmacocinética. Por eso este tema número uno de farmacología es muy importante para que ustedes vayan aprendiendo, ¿no? Lo que vamos a ver en el transcurso del semestre. Bien, sin mucho preámbulo, entonces vamos a continuar por donde un repaso práctico. Esto es la farmacocinética, chicos. Esto es la farmacocinética, ¿ya? Este esquema de farmacocinética no varía con los fármacos, es prácticamente el mismo, ¿ya? Lo único que varía son el fármaco, la familia de fármacos. Va a variar la distribución, la biodisponibilidad, la excreción, el metabolismo, ¿no? Pero después todo se va a producir de esta forma, así como vamos a ver. Bien, tenemos que saber, sí, que la vía oral y la vía intravenosa son dos de las vías más usadas por los médicos, ¿no? Por nosotros los médicos. Entonces nosotros habíamos hablado que la vía intravenosa es una vía directa, una vía rápida, ¿no? Pero el único inconveniente era que necesitaba una técnica, habilidad, ¿no? Práctica para poder canalizar, ¿no? Esa vena y colocar el fármaco mediante la jeringa, ¿no? Y también había riesgo de infección, ¿no? Por si había una mala técnica, se producía una flebitis, una inflamación de la vena, donde se va a introducir el fármaco. Mientras tanto que la vía oral es económica, bastante práctica, ¿no? Bien. Entonces, acá vamos a hablar de las dos vías más importantes. La vía oral, que es, aquí tenemos un comprimido, un ejemplo, comprimido. Acá dice 100%. ¿Por qué 100%? Porque el fármaco, antes de pasar toda la farmacocinética, todo esto, y llegar a lo que es la circulación sistémica, va a perder cierto porcentaje en cada paso de farmacocinética, ¿ya? Por eso es que el comprimido, antes de ser deglutido, tiene un 100% de concentración activa del fármaco. Y aquí, ¿por qué 100% aquí en vía endovenosa? Porque lo mismo, el fármaco que se administra por vía endovenosa contiene el 100% de su concentración activa. Y eso es lo que le da la biodisponibilidad. Esa concentración activa nos da la biodisponibilidad. Entonces, cuando se administra un fármaco por vía endovenosa, se administra el 100% de la biodisponibilidad, ¿ya? Mientras tanto que la vía oral tiene 100% antes de ser deglutido, pero este va perdiendo pequeños porcentajes de su concentración activa en cada paso de la farmacocinética, ¿ya? Y es por eso que al llegar a la circulación sistémica no va a llegar al 100%, va a ser siempre menor al 100%. La biodisponibilidad por vía oral es menor del 100%. Ya vamos a hablar un poco de biodisponibilidad. Bien, comencemos entonces por acá. El paciente va a ingerir un fármaco comprimido, ya el paciente ingiere, el fármaco se dirige a la parte del estómago. En el estómago, el medio ácido, el ácido clorhídrico, se va a encargar de convertirle a este fármaco en pequeñas moléculas para que puedan ser absorbidas a nivel intestinal. Este paso del fármaco que se va a convertir en pequeñas moléculas es la liberación. La liberación, el primer paso de la farmacocinética es la liberación. Y esta liberación habíamos dicho que tiene tres fases. Una fase de desagregación, otra fase de desintegración y disolución. Entonces, por medio de cada una de esas fases que se produce en la liberación, el fármaco pasaba de ser un compuesto sólido a digerirse prácticamente en pequeñas moléculas para que pueda ser absorbido, ¿no? Bien,
El siguiente paso de la farmacocinética es la absorción. Entonces aquí el fármaco se encuentra en el lumen intestinal y este fármaco tiene que absorberse, ¿no? Como todo nutriente, a nivel intestinal se absorbe. Entonces el fármaco se va a absorber del lumen intestinal, va a pasar hacia los capilares venosos, pero la absorción, ¿por qué mecanismos se iba a producir? ¿Por qué mecanismos de transporte iba a pasar el fármaco del lumen intestinal a los capilares venosos? Habíamos citado 4, ¿no? Que también era pregunta de examen. Difusión pasiva, difusión simple, transporte activo y endocitosis. 4, ¿no? Difusión pasiva, difusión facilitada, transporte activo y endocitosis. Entonces, por cualquiera de esos mecanismos de transporte, el fármaco pasaba del lumen intestinal hacia los capilares venosos, ¿ya? Los capilares venosos. Y el fármaco de los capilares venosos, una vez que entró a los capilares venosos, estos capilares venosos se van a conglomerar y van a formar nuestra vena porta. La vena porta, ¿ya? La circulación portal. Entonces el fármaco de los capilares venosos va a dirigirse a la circulación portal. Esto que tenemos aquí en verde es el fármaco, ¿no? Fármaco. Entonces el fármaco llega hacia la parte del hígado, hacia el hígado. En el hígado se va a producir el famoso efecto de primer paso, el efecto de primer paso. El efecto de primer paso ya se da con los fármacos que se administran por vía oral, pero también sucede con fármacos que se administran por vía rectal, ¿ya? Por vía rectal. Entonces, el efecto de primer paso únicamente sucede con fármacos que se administran por vía oral y también por vía rectal. La vía rectal, al menos un porcentaje del fármaco por vía rectal va a llegar al efecto de primer paso, ¿ya? Entonces, esas dos vías de administración sufren efecto de primer paso, ¿ya? Pregunta de examen. ¿Y qué es el efecto de primer paso? ¿En qué consiste? El efecto de primer paso está producido por las enzimas hepáticas, ¿ya? Que estas van a reducir la fracción o la concentración activa que tiene nuestro fármaco. Recordemos que entró con 100%, ¿no? El fármaco, pero en la liberación se pierde un pequeño o mínimo porcentaje, en la absorción también se pierde un pequeño o mínimo porcentaje, pero donde se pierde más es en el efecto de primer paso. El efecto de primer paso entonces reduce la concentración activa de nuestro fármaco que se administró por vía oral, ¿ya? Mediante las enzimas hepáticas, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que saber del efecto de primer paso, ¿ya? Una vez que el fármaco sufre el efecto de primer paso, se dirige a la circulación sistémica. Se dirige a la circulación sistémica. Y nosotros, nosotros aquí hablamos de biodisponibilidad, ¿ya? Biodisponibilidad. ¿Cuándo hablamos de biodisponibilidad? Cuando el fármaco, cuando el fármaco sale del efecto de primer paso y se dirige a la circulación sistémica. De ahí nosotros adoptamos el término de biodisponibilidad, ¿ya? Cuando el fármaco sufre el efecto de primer paso y se dirige a la circulación sistémica, nosotros desde ahí ya hablamos de biodisponibilidad. No hablamos antes del término de biodisponibilidad. Por ejemplo, el fármaco aquí en la absorción se absorbe por esos mecanismos de transporte que hemos citado y llega a la vena porta. Bueno, puede ser que en el examen le diga la biodisponibilidad sucede cuando el fármaco se encuentra ya en la circulación portal, entonces ya van a saber ustedes qué responderme, ¿no? Entonces la biodisponibilidad se refiere cuando ya el fármaco sufre el efecto de primer paso, o en todo caso, si se administra por vía intravenosa, llega directamente a la circulación sistémica, ¿no? Entonces, la biodisponibilidad es cuando el fármaco ya se encuentra en la circulación sistémica, ¿ya? ¿Y qué es la biodisponibilidad? El término de biodisponibilidad representa la fracción activa del fármaco
que logró ingresar a la circulación sistémica, ¿ya? Y que se encuentra disponible para realizar su mecanismo de acción o farmacodinámica, ¿ya? A eso se refiere la biodisponibilidad, ¿ya? Entonces, una vez que el fármaco ya está en la circulación sistémica, ¿qué es lo que va a suceder? ¿Cuál es el siguiente paso de la farmacocinética? La distribución. ¿Y cómo se va a distribuir nuestro fármaco en nuestra circulación sistémica? Nuestro fármaco se va a distribuir de dos formas, ¿ya? Se va a distribuir de forma libre y una fracción que se va a unir a proteínas plasmáticas, ¿ya? Esto que tenemos aquí es la fracción libre. Esto que está representado aquí en medio, esto es la fracción libre, ¿ya, doctores? Y esto que tenemos aquí, que está unido a proteínas plasmáticas, este es el fármaco en verde, y esto que tenemos acá, esto en celeste, lo representamos como la albúmina. La albúmina es una proteína plasmática la más importante de las proteínas plasmáticas, ¿ya? Entonces, una parte del fármaco va a ser fracción libre y otra parte se va a unir a proteínas plasmáticas, ¿ya? Pero, ¿qué función cumplen las proteínas plasmáticas con el fármaco? Las proteínas plasmáticas funcionan como un reservorio del fármaco, un almacén, un reservorio, ¿no? Ya. Entonces, la distribución, pregunta de examen, ¿cómo se dan los fármacos? Fracción libre y lo que es fracción unida a proteínas plasmáticas, ¿no? Entonces, esos dos. Bien. ¿Cuál de las dos es la primera en realizar el mecanismo de acción en el receptor, en el órgano blanco? ¿Cuál de los dos? La fracción libre. La fracción libre del fármaco es la primera porción de ambas en realizar el mecanismo de acción. ¿Ya? Es la primera. Pregunta de examen, eso igual. ¿Ok? Entonces, eso sería. La fracción libre es la primera porción del fármaco en realizar la farmacodinamia, que es el mecanismo de acción. ¿Sí? Pero ¿qué tenemos ahora con la fracción unida a proteínas plasmáticas? ¿En qué va a quedar? Si solamente, o acaso la fracción libre va a ser la única en realizar la farmacodinamia. No. La fracción que está unida a proteínas plasmáticas también va a realizar el mecanismo de acción. Simplemente el primero en iniciar este mecanismo de acción es la fracción libre. Cuando la fracción libre disminuye en el organismo, ya, en los tejidos, la fracción que está unida a proteínas plasmáticas se va a ir soltando de su proteína, se va a ir soltando y va a seguir realizando el mecanismo de acción que venía haciendo la fracción libre. Entonces, no sé si se entiende, creo que está claro, ¿no? Que la fracción libre es la primera en realizar la farmacodinamia o el mecanismo de acción. Secundariamente, la fracción que está unida a proteínas plasmáticas sigue realizando el mecanismo de acción. ¿Y esto cómo lo llevamos a la parte práctica, todo esto? No es complicado. Llevémoslo a la parte práctica, todo esto. El paciente, aquí volvemos acá. El paciente va a ingerir ibuprofeno de 400 miligramos, ¿ya? Para un dolor. Por ejemplo, Juan. Juan va a ingerir ibuprofeno porque tiene dolor, ¿ya? Tiene un dolor. Entonces, el ibuprofeno de 400 miligramos, la posología, o sea, cada qué tiempo, eso quiere decir la posología, cada qué tiempo vamos a administrar el fármaco. La posología del ibuprofeno es cada 8 horas, ¿ya? Por tanto, este paciente va a ingerir el ibuprofeno de 400 miligramos, ¿ya? Para el dolor. Este ibuprofeno va a pasar por el estómago. En el estómago se va a producir la liberación. Posteriormente, el ibuprofeno se va a convertir en pequeñas moléculas para ser absorbido. Esto, esto se va a producir la absorción. El ibuprofeno se va a absorber por los capilares venosos y el ibuprofeno va a llegar a la circulación portal. Aquí el ibuprofeno fue administrado por vía oral
va a sufrir el efecto de primer paso. Entonces, el ibuprofeno sufre el efecto de primer paso. Y se dirige luego el ibuprofeno a la circulación sistémica. La biodisponibilidad del ibuprofeno no va a ser el 100% como empezó, sino va a estar reducido, menor al 100%. ¿Ya? Esto ya explicamos por qué. Entonces, el ibuprofeno llega a la circulación sistémica. El ibuprofeno tiene que distribuirse en la circulación sistémica para llegar a su órgano efector, ¿ya? Entonces, ¿cómo es que se va a distribuir el ibuprofeno? El ibuprofeno se va a distribuir de las mismas formas que hemos explicado. Por favor, ahí pueden apagar su micrófono, por favor. La persona que haya activado, ya, para que no haya esa interrupción. Entonces, el ibuprofeno se va a distribuir por medio de una fracción libre y una fracción unida a proteínas plasmáticas, ¿ya? Hemos dicho que la fracción libre es la primera porción del fármaco en realizar el mecanismo de acción. Secundariamente, cuando disminuye los niveles de fracción libre, el ibuprofeno que está unido a proteínas plasmáticas se va a soltar y va a seguir realizando su farmacodinámica, ¿no? Bien, entonces todo este proceso desde que se tomó, que se produjo la liberación, absorción, efecto de primer paso, distribución y su farmacodinámica, eso se debió haber producido todo eso en las 8 horas, en 8 horas, ¿no? Claro que obviamente no estoy diciendo que va a tardar aquí 1 hora en absorberse, ¿no? No piensen eso. Esto por lo general, la liberación y absorción del fármaco y el efecto de primer paso, normalmente con los fármacos demora un tiempo de 35 a 30 minutos, ¿ya? Entonces, me refiero que en esas 8 horas que se administró el ibuprofeno, en esas 8 horas, tanto la fracción libre como la fracción unida a proteínas plasmáticas ya realizaron su farmacodinámica, o sea, su mecanismo de acción, ¿ya? Entonces, en esas 8 horas, el ibuprofeno ya realizó su mecanismo de acción, tanto la fracción libre como la fracción unida a proteínas plasmáticas. Entonces, ¿qué es lo que sigue ahora? La fracción unida a proteínas plasmáticas y la fracción libre, que ya realizaron el mecanismo de acción, son, van a ser dirigidas a ser metabolizadas. Metabolizadas. ¿En dónde? En el hígado, nuevamente. ¿Ya? ¿Preguntas hasta acá quizás algo? ¿Una duda? Porque vamos a hablar ahora del metabolismo y la excreción, que es la parte final de la farmacocinética. Doctor, una pregunta. Claro, te escucho. Dijiste que empieza con 100% el fármaco, ¿no? Y después va Sí. perdiendo una pequeña porcentaje. Yo quedé con una duda si este porcentaje es de su estructura o de su eficiencia como medicamento. Es más, ambas, es su estructura química y también su eficacia, su efectividad como medicamento. Son ambas, ¿ya? Es por eso que la vía oral no es tan eficaz y tan potente como la vía intravenosa, que el fármaco por vía intravenosa llega directamente a la circulación sistémica. Por vía intravenosa no va a pasar liberación, no va a sufrir. Por vía intravenosa no se va a sufrir absorción, no se va a producir efecto de primer paso. Entonces, el fármaco, al no pasar por la liberación, ni absorción, ni efecto de primer paso, queda completamente la fracción activa, que es la biodisponibilidad, es el 100%. Y ese 100% nos va a dar mayor potencia, mayor eficacia, ¿ya? En el mecanismo de acción. Eso sería. Bien, Gracias. de nada. Bien, si hay preguntas me interrumpen, no hay problema. Yo no soy el docente que se enoja cuando lo interrumpen, ¿no? Aunque ahorita estoy un poco mal ahorita, pero bueno, tengo que seguir. Entonces, continuemos. Tenemos acá el mecanismo, bueno, la fracción libre y la fracción unida a proteínas plasmáticas llegan a la parte hepática, el hígado, nuevamente, ¿ya? No se vayan a confundir. Este es el primer paso con metabolismo del fármaco. El efecto del primer paso ocurre inicialmente, ocurre inicialmente con el fármaco, inicialmente, ¿ya? Mientras tanto que
el metabolismo ya ocurre cuando el fármaco ya realizó su mecanismo de acción en su órgano periférico. Esto que está aquí representado es como el mecanismo de acción, ¿ya? Receptor y órgano blanco, todo esto, ¿ya? Entonces el metabolismo del fármaco ocurre cuando el mismo fármaco ya realizó su mecanismo de acción. El efecto de primer paso ocurre cuando el fármaco llega a la circulación, no, perdón, el fármaco se dirige de la circulación portal al hígado, ¿sí? Al hígado. Eso, ¿ya? Eso sería. No se vayan a confundir metabolismo con efecto de primer paso en el examen, ¿ya? Si hay preguntas aquí, pregúntenme ahora. Efecto de primer paso y metabolismo. Son cosas diferentes. Uno, el efecto de primer paso le quita fracción activa por medio de las enzimas hepáticas. Mientras tanto que el metabolismo no quita fracción activa. Completamente busca inactivar al fármaco que ingresó para metabolizarse. Completamente inactivarlo. El metabolismo es un paso previo a la excreción. Es un paso previo a la excreción. ¿Ya? Para poder excretarse el fármaco tiene que metabolizarse. ¿Ya? Tiene que metabolizarse. Bien. Entonces, la fracción libre y la fracción unida a proteínas plasmáticas que ya realizaron su mecanismo de acción llegan al hígado y aquí se va a producir el metabolismo o biotransformación. ¿Ya? La biotransformación es parte del metabolismo. La biotransformación es parte del metabolismo. Lo tienen en las diapositivas el término de biotransformación, todo eso, ¿ya? No me gusta leer mucho. Entonces, me gusta explicar así más que todo en esquema. Ya luego ustedes pueden verlo ahí en las diapositivas. Ahí está el concepto de efecto de primer paso, todo lo que hemos dicho, de términos de liberación, distribución, todo eso está ahí. Bien, entonces la fracción libre y fracción unida, proteínas plasmáticas llegan al hígado y aquí se va a producir una biotransformación que es parte del metabolismo. La biotransformación, ¿qué quiere decir? Es la modificación en la estructura química del fármaco. Se va a producir un cambio o una modificación en la estructura química del fármaco. Esto en un lenguaje más comprensible que sería que el fármaco, de ser activo, pasa a ser inactivo. De ser una sustancia polar con actividad, pasa a ser una sustancia menos polar. De ser una sustancia liposoluble, que altamente, al ser liposoluble, se puede atravesar fácilmente las barreras lipídicas de nuestro organismo, ¿no? De ser una molécula liposoluble pasa a ser una molécula hidrosoluble para que el riñón pueda tranquilamente, sin ninguna dificultad, mediante la filtración glomerular, filtrarlo y posteriormente excretarlo por medio de la diuresis. ¿Ya? Entonces el metabolismo, tenemos que entender esto igual, pregunta de examen. Tiene dos fases, fase 1 y fase 2. En la fase 1 y fase 2 se va a producir la biotransformación que les dije. ¿Ya? Tenemos que conocer que los citocromos que son isoenzimas, ¿ya? Intervienen en la fase 1. Intervienen en la fase 1. Creo que eso no está en la diapositiva, pero acá lo voy a mostrar. Para que puedan sacarle foto o escribir. Acá. Entonces, el metabolismo, hay dos fases, fase 1 y fase 2. La fase 1 es de oxidación y la fase 2 es de conjugación, ¿ya? Aquí sucede la biotransformación del fármaco, en fase 1 y en fase 2, ¿ya? Los citocromos son isoenzimas que únicamente participan en la fase 1 del metabolismo del fármaco, o sea, en la oxidación, ¿ya? La fase 1. Citocromos P450. Él es el citocromo más importante. Hay muchos variantes de citocromos, P460, 70, ya, etc. Son varios. Pero el más importante es el P450. ¿Por qué? Porque se encarga de metabolizar la mayoría de los fármacos. Se encarga de metabolizar la mayoría de los fármacos. ¿Ya? Entonces, vamos por acá. Volviendo a repetir esta parte para que quede más clara.
el fármaco, la fracción libre, fracción unida que ya realizó su mecanismo de acción, se va a dirigir a ser metabolizado ahora. El metabolismo hemos dicho que tiene dos fases, fase 1 y fase 2. En fase 1 y en fase 2 sucede la biotransformación que les vine hablando. ¿Qué era la biotransformación? Consistía en la modificación o cambio en la estructura química del fármaco, ¿no? O sea que el fármaco pasaba de ser activo a ser inactivo, de ser una sustancia polar a ser una sustancia menos polar, de ser una sustancia liposoluble a ser una sustancia hidrosoluble. Entonces el fármaco ingresa al hígado y sale de una forma distinta. Ingresa diferente y sale de otra forma, ¿no? Entonces, el metabolismo del fármaco sucede en el hígado, pero también se puede dar mediante otras enzimas a nivel del plasma. Eso depende de los fármacos, ¿no? Pero la mayoría de los fármacos se metabolizan por el hígado. Por el hígado, ¿ya? Entonces, una vez que se produjo el metabolismo del fármaco, ¿qué es lo que va a pasar? Se va a excretar por medio del filtrado glomerular, ¿ya? Se va a excretar y esto va a pasar a la diuresis eh, que es el paso final, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los órganos primarios para la excreción del fármaco? Tenemos riñón, ¿ya? Pulmones y hígado también, ¿ya? Los órganos primarios de excreción. Bien, pero el más importante es el riñón, porque aquí se excretan la mayoría de los fármacos. Bien, eso es farmacocinética, doctores. No es tan complicado, ¿no? Sí, claro que si vemos, si no hacemos un esquema o algo que nos ayude a comprender mejor, esto va a ser en idioma árabe prácticamente. Yo los entiendo porque yo también he sido estudiante como ustedes y a mí me dieron este tema sin nada, ¿no? Así como si alguien lo estuviera leyendo, ¿no? Las diapositivas, ¿no? Y eso es muy complicado poder entenderle así, ¿no? Si así es complicado, eso es peor, ¿no? Así que bueno, este es un esquema que yo espero que sea comprensible, ¿no? Para su entendimiento. Bien, ahora necesitamos ahora traducirlo todo esto que hemos hablado en la práctica médica. En la práctica médica, lo que nos importa es que ustedes eh, no sean memoriones, ¿no? Sino que interpreten todo esto, toda la información que se les da, lo puedan interpretar y puedan usarlo en la vida médica misma, ¿no? Y eso es lo que sigue a continuación, ¿ya? Así que no quiero que ustedes sean lo mismo que venimos haciendo con las otras generaciones, ¿no? Como yo, digamos. Que todo sea memorión, así que no puede interpretarlo, no, nada. La información que vamos a dar siempre va a ser para que ustedes lo interpreten y puedan llevarlo a la misma práctica médica. Bien, entonces si hemos hablado del hígado, que aquí se produce efecto de primer paso y metabolismo, ustedes en la práctica médica, en todo paciente que ingrese a la emergencia o vaya a ser internado, ya, donde vayan a trabajar o donde vayan a ser internados, ustedes, a ese paciente tienen que pedirle hemograma completo, ya que es algo, un laboratorio de rutina, hemograma completo, pero también pídanle, no se olviden de pedir, como el paciente se le va a administrar fármacos por un tiempo prolongado, porque se va a internar, hay que pedir una prueba de función hepática, ¿no? Un hepatograma. Pídanle un hepatograma a ese paciente para ver cómo está el estado funcional de ese hígado. ¿Qué contiene el hepatograma? Contiene la bilirrubina indirecta y directa, contiene la fosfatasa alcalina, contiene las transaminasas TGO o TGP, son dos, TGO y TGP, son transaminasas. Entonces, esos valores, ¿no? Nosotros podemos ver si está en valores normales y verificar si está en valores normales. Bueno, entonces ese hígado está conservado
está en tiene una buena función para poder metabolizarme el fármaco que le voy a administrar. Pero si sus valores están alterados, bueno, habrá que preguntarle también los antecedentes patológicos, ¿no? Si es que tienen alguna enfermedad hepática, ¿no? De base, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que hacer, un hepatograma, pídanle a ese paciente, ¿ya? Bien, porque el fármaco sufre efecto de primer paso y metabolismo, ¿no? Especialmente el metabolismo. Por el metabolismo se le pide el hepatograma. Porque el efecto de primer paso, generalmente los pacientes que están internados no reciben o reciben no es frecuente que que se administren fármacos por vía oral. Normalmente le administramos nosotros fármacos por vía intravenosa, ¿ya? Bien, entonces por vía intravenosa no va a sufrir efecto de primer paso, pero sí va a sufrir metabolismo, ¿no? Metabolismo. Bien, entonces otra prueba que quiero que ustedes pidan y soliciten en todo paciente que se va a internar en su hospital, donde trabajen, donde hagan su internado, práctica, ¿no? Todo. Soliciten una prueba de proteínas plasmáticas. Soliciten una prueba de proteínas plasmáticas. ¿Por qué? Porque el fármaco se va a distribuir mediante una fracción libre y una fracción unida a proteínas plasmáticas. Entonces, nosotros debemos solicitar una prueba, un proteinograma se llama. Un proteinograma. ¿Ya? Proteinograma. El proteinograma nos da valores de referencia de la albúmina y de las globulinas, ya que son dos proteínas plasmáticas, albúmina y globulinas. Un proteinograma. Nosotros en ese proteinograma tenemos que ver los valores de albúmina y valores de globulina. Si están, generalmente, si la albúmina está disminuido, está con valores bajos, entonces nosotros lo que tenemos que hacer es no solamente administrar fármacos, sino que también tenemos que aumentar la cantidad de albúmina de ese paciente que está en una hipoalbuminemia. Cuando se habla de albúmina baja, quiere decir hipoalbuminemia, hipo bajo, albúmina, ¿no? Y hipo siempre es bajo, hiper es aumentado, ¿no? Cuando estamos en una hipoalbuminemia, nosotros lo que hacemos es administrar soluciones de albúmina a ese paciente por vía intravenosa. Soluciones de albúmina a ese paciente por vía intravenosa para que los valores de albúmina retomen a la normalidad. ¿Y por qué me interesa mucho esto? Porque el fármaco que se administre ya se va a distribuir, hemos dicho, en fracción libre y una fracción unida a proteínas plasmáticas. Pero como hay poca cantidad de proteínas plasmáticas, entonces va a haber mayor fármaco en fracción libre. Y al haber mayor concentración del fármaco en fracción libre, esto puede alterar el mecanismo de acción de sí y llevarnos a una respuesta terapéutica ineficaz. ¿Ya? Así que nosotros lo que hacemos es aumentar los valores de albúmina. ¿Ya? Aumentar los valores de albúmina. ¿Ok? Bien. ¿Preguntas por ahí quizás? Bien. Otro detalle muy importante que muchas veces nosotros caemos en la ignorancia porque no conocemos, pero afortunadamente ustedes están pasando a farmacología 1. ¿Cuál sería esa ignorancia que igual yo en su tiempo fui así, ¿no? Todos a veces pensamos esto, ¿no? Que cuando uno toma, por ejemplo, aquí les dije un ejemplo, ¿no? El ibuprofeno de 400 miligramos el paciente toma, ¿no? Y se da cada 8 horas, ¿no? Pero el paciente vuelve a tomar a las 3 horas, ¿no? Porque dice, no, si toma un poco más, obviamente me va a hacer mejor, ¿no? Esa es la lógica, ¿no? Pero no, yo les cuento que todo fármaco tiene un techo terapéutico. Tiene un techo terapéutico. O sea, tiene una concentración máxima efectiva. Un techo. Ustedes, por más que administren, que se tomen cada hora un fármaco, ustedes no van a poder llegar más allá de ese techo terapéutico, de esa concentración máxima efectiva. No van a llegar. ¿Ya? No van a llegar más allá de ese techo terapéutico, de ese límite donde donde está la respuesta máxima del fármaco en su mecanismo de acción. No van a llegar más. ¿Ya? Es por eso que no nos sirve que el paciente tome cada 2 horas, cada 3 horas, ¿no? Que no respete la, la posología, ¿no? El tiempo. Así que ya saben eso ya por lo menos, ¿no?
Ya saben eso. Y no hagan eso. Más bien le van a dar, puede producirse incluso problemas a nivel hepático, ¿no? Cuando se administran continuamente, ¿no? Bien. O efectos de reacción adversa, ¿no? Así que no vayan a hacer eso. Bien, continuemos. Entonces, también no se olviden de solicitar una prueba de función renal. ¿Y cuál sería la prueba de función renal? Urea y creatinina. Urea y creatinina. La creatinina es más específica de daño renal. La creatinina es la más específica para ver si hay daño renal. ¿Ya? Creatinina. Urea y creatinina entonces. Soliciten para ver que el riñón esté funcionando bien. ¿Por qué me interesa que el riñón esté funcionando bien? Por la excreción, ¿no? La mayoría de los fármacos que se administran se excretan por vía renal. Si ese riñón está con una insuficiencia renal, entonces no va a poder excretar el fármaco, no va a poder excretar el fármaco de forma normal. Y el fármaco, al no poder excretarse, va a circular, o sea, va a recircular en todo caso, va a recircular en la circulación sistémica. Y aquí ya no nos va a causar efectos terapéuticos, sino lo contrario, efectos de efecto, ¿no? Lo mismo si hay un paciente que está con una insuficiencia hepática, el fármaco no se va a poder metabolizar. Entonces, esto va a recircular en la circulación sistémica y va a causar lo mismo, efectos de toxicidad, ¿no? Por un problema del metabolismo. Entonces, ¿qué hacemos en esos casos de pacientes con insuficiencia hepática y insuficiencia renal? Lo que hacemos es simplemente ajustar la posología, o sea, cambiar la posología. Si se administraba cada 8 horas, bueno, vamos a administrar cada 12 horas o cada 24 horas, dependiendo de la injuria, o sea, del daño renal o hepático que se tenga ese paciente, ¿no? Entonces, así solo podemos hacer eso, ¿no? En pacientes que ya tienen una insuficiencia hepática o insuficiencia renal ya confirmada, ¿no? Con laboratorio, la clínica, todo eso. Exámenes imagenológicos, ¿no? Todo eso. Bien. Entonces eso es la farmacocinética, doctores. Es así. Lo hemos hablado de la parte, hemos llegado a la parte práctica, a la parte médica, ¿no? Todo eso. ¿Alguna pregunta, alguna duda quizás por ahí? Tenemos tiempo. Bien, entonces como no hay dudas, pienso que, bueno, no creo que lo hayan aprendido todo bien completo, ¿no? Pero la idea es que por lo menos algo se conozca, ¿no? Ya con otro repaso, van a hacer un nuevo repaso de esto, lo tienen grabado, ya va a quedar más, ¿no? Va a quedar más ahí en el hipocampo, que es la memoria a largo plazo, ¿no? Ya va a quedar. Pero bien, pero los que la han entendido a la primera, felicitaciones, ¿no? Porque este tema es muy complejo. Y más si no se habla así de forma tan didáctica, ¿no? Con esquemas o algo, ¿no? Farmacología, yo digo que farmacología es una materia donde si no tienes creatividad, no tienes imaginación, ¿no? Es muy complicado llegar a los estudiantes, ¿no? Es muy complicado, porque leyendo no, y explicando así, no, es muy complicado. Tienes que darle un esquema o algo para que vea, ¿no? Es así. Bien, tenemos ahora la farmacodinamia. La farmacodinamia. ¿Qué es la farmacodinamia? La farmacodinamia es el área de la farmacología que estudia el mecanismo de acción y efectos farmacológicos que tiene el mismo fármaco. Es el área de la farmacología que estudia el mecanismo de acción y los efectos farmacológicos que tiene tal fármaco, ¿no? Eso es la farmacodinamia. ¿Ya? Bien, la farmacodinamia para su estudio, para su mejor comprensión, se divide en una actividad extrínseca, ¿ya? En una actividad extrínseca y se divide en una actividad
intrínseca, ¿ya? Para su mejor comprensión. La actividad extrínseca, ¿cuáles son las características de la actividad extrínseca? Tenemos reconocimiento. Fora, né? Extrínseca fora e intrínseca dentro. Exactamente, Bianca, así es, ¿no? Extrínseca es fuera y intrínseca es dentro, ¿no? Así, más fácil, ¿no? Para que puedan entenderlo. Extrínseca es fuera, o sea, en el receptor. E intrínseca es dentro, o sea, en la célula del órgano blanco, ¿no? La célula, intrínseco y extrínseco, ¿no? Bien, entonces este es el fármaco. La actividad extrínseca tiene estas características: reconocimiento, especificidad, afinidad y selectividad. O sea que para que un fármaco, para que se produzca la unión fármaco-receptor, el fármaco y el receptor tienen que tener estas características, estas variables: reconocimiento, especificidad, afinidad y selectividad. O sea, tiene que haber actividad extrínseca para que el fármaco pueda interaccionar, unirse a su receptor. ¿Sí? No está muy difícil, ¿no? Pregunta de examen. ¿Cuáles son las características de la actividad extrínseca? Reconocimiento, especificidad, afinidad y selectividad. ¿Y dónde sucede todo esto? Por fuera, ¿no? Como lo dijo Bianca, por fuera. O sea, en el receptor del fármaco, ¿no? ¿Qué es la actividad intrínseca? La actividad intrínseca es lo que sucede por dentro, o sea, en la célula. Son las modificaciones, los cambios a nivel de la célula, intrínseca. Por eso intrínseca es dentro. Viene del prefijo dentro. Extrínseca viene del prefijo fuera. Actividad intrínseca. ¿Cuáles son las características que son parte de la actividad intrínseca? Activación de la proteína G. Proteína G es que es un segundo mensajero, proteína G. Hemos hablado harto en Fisiología 2, proteína G, ¿no? Amplificación del mensaje, activación de otras enzimas intracelulares. Entonces, todas estas son características, y es pregunta de examen, que forman parte de la actividad intrínseca, por dentro. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Este es el fármaco. El fármaco, para que pueda unirse a su receptor, tiene que tener actividad extrínseca, o sea, afinidad, selectividad, especificidad, ¿no? Tiene que tener eso. Entonces, el fármaco se une a su receptor porque cumple con esas características de actividad extrínseca. Hay una unión fármaco-receptor. Posteriormente, este receptor se encuentra unido a una proteína G, que es un segundo mensajero. Recordemos, este es el segundo mensajero, la proteína G. El primer mensajero es el fármaco, puede ser la hormona, puede ser el neurotransmisor, ¿no? Primer mensajero. Bien, entonces se activa la proteína G cuando el fármaco se une a su receptor. Este receptor se encuentra unido a una proteína G y lo activa. Se produce su activación. Esta proteína G va a activar, va a amplificar el mensaje. ¿De cómo? ¿Cómo lo va a amplificar el mensaje? Activando a otras enzimas intracelulares. Ahorita tenemos un ejemplo de esto. A otras enzimas intracelulares. Y esta activación de otras enzimas intracelulares va a producir una modificación dentro de la célula del órgano blanco donde está cumpliendo acción el fármaco. ¿Ya? ¿Qué tenemos que saber de la actividad intrínseca? La actividad intrínseca es la capacidad del fármaco para modificar al receptor farmacológico e iniciar una acción celular. Se define como actividad intrínseca. ¿Ya? ¿Cómo sería entonces una actividad extrínseca y una actividad intrínseca? El fármaco, por ejemplo, es el fármaco, tiene actividad extrínseca, o sea que el fármaco se une a su receptor, se va a unir a su receptor. ¿Ya? Se va a unir a su receptor. Va a haber actividad extrínseca.
Este receptor se encuentra unido a una proteína G, que es un segundo mensajero. Al unirse el fármaco a su receptor, activa la proteína G y esta proteína G va a amplificar el mensaje, activando a otras enzimas intracelulares. Y estas enzimas y la activación de estas enzimas intracelulares van a producir un cambio dentro de esta célula, de este órgano efector del fármaco. Por ejemplo, aquí el cambio sería que estas enzimas intracelulares van a abrir los canales iónicos y permitir que un ion pase de afuera hacia adentro y se produzca una respuesta celular. Y ese es el mecanismo de acción. Esa respuesta celular nos va a dar el efecto terapéutico que buscamos con cada fármaco. Aquí otro ejemplo. Tenemos aquí el omeprazol, ¿no? El paciente toma omeprazol. El omeprazol, entonces, esto que tenemos acá, esto que tenemos aquí es la bomba de protones. ¿Dónde ubicamos la bomba de protones? En las paredes del estómago, ¿no? En las paredes, las células parietales del estómago, mejor dicho. Células parietales del estómago. Ubicamos la bomba de protones. La bomba de protones me produce ácido. Hidrogeniones es el ácido, ¿sí? Este H es hidrógeno. El ácido clorhídrico está conformado por muchas moléculas de hidrógeno. Bien, entonces la bomba de protones produce secreción de ácido, ¿no? Pero si este paciente tiene gastritis, tiene una gastritis o una úlcera, entonces le vamos a administrar nosotros omeprazol. ¿Qué es lo que hace el omeprazol? El omeprazol, su mecanismo de acción o su farmacodinámica es interrumpir la secreción de ácido. De esta forma, localiza su receptor, tiene afinidad, tiene selectividad, tiene especificidad, se une, ¿ya? Se une a su receptor, o sea, hay actividad, se une a esta bomba, que sería como su receptor, se une, ¿y qué es lo que produce? Va a inactivar a esta bomba, para que ya no se secrete ácido clorhídrico a nivel del estómago, ¿no? No se secreta ácido clorhídrico. Entonces va a haber un bloqueo de ácido. ¿Cuál sería la respuesta entonces? La respuesta celular sería bloqueo de ácido. Bloqueo de ácido sería la respuesta celular, la modificación, ¿no? La actividad intrínseca sería bloqueo de ácido. O sea, estas células parietales no van a liberar ácido porque está inactivada la bomba de protones, ¿no? Eso sería un ejemplo de farmacodinámica, ¿no? Ya recordemos entonces, el omeprazol localiza, tiene afinidad, tiene selectividad hacia su receptor, se une, ¿ya? ¿Y qué es lo que va a producir? ¿Cuál es la respuesta celular que va a producir? Bloqueo de ácido. Bloqueo de ácido. Bien. ¿Preguntas por ahí quizás? Bueno, continuamos por acá. Tenemos aquí los fármacos. Esto es pregunta de examen, esto de acá. Quiero que aprendan bien esto. Como el himno a Brasil, como el himno a Bolivia. Sí, bien, aprendanlo de memoria esto, ¿ya? Fármacos. Agonistas y tenemos antagonistas, ¿sí? ¿Qué quiere decir antagonista y agonista? Son mecanismos de acción que tienen los fármacos. Son mecanismos de acción que tienen los fármacos, ¿ya? Son mecanismos de acción. Tenemos agonistas y tenemos antagonistas. ¿Cuáles serían los agonistas? Los agonistas serían, ¿cuáles serían las características de ser un fármaco agonista? Se unen al receptor por afinidad y tienen actividad intrínseca. O sea, aquí un ejemplo, arriba. Este es el fármaco. El fármaco localiza su receptor. Tiene afinidad, tiene especificidad, tiene selectividad. Bien, cumple con esos criterios. El fármaco se va a unir a su receptor. Se va a unir a su receptor. O sea, va a haber actividad extrínseca. Posteriormente, se va a producir la activación de la proteína G. Entonces va a haber actividad intrínseca. Eso es lo que cumple los fármacos agonistas.
actividad extrínseca y actividad intrínseca. ¿Ya? Que quede comprendido eso. Entonces, para que sea un agonista, un fármaco agonista, tiene que tener actividad extrínseca y actividad intrínseca. ¿Qué es lo que sucede de lo contrario? Para que sea considerado un fármaco antagonista, el fármaco tiene que tener actividad extrínseca, pero no tiene que tener actividad intrínseca. No debe haber actividad intrínseca, ¿ya? Solamente extrínseca, o sea, por fuera de la célula. Por dentro no tiene que haber cambio. Un ejemplo clásico de antagonista sería los beta bloqueadores. Los beta bloqueadores son fármacos antagonistas. Son fármacos antagonistas. Beta bloqueadores. ¿Por qué? Porque los beta bloqueadores lo que hacen es simplemente bloquear el receptor. Cumplen actividad extrínseca, pero no producen activación de la proteína G, por tanto no va a haber respuesta celular. Simplemente los beta bloqueadores lo que hacen es bloquearme el receptor. Nada más, actividad extrínseca. Cuando la adrenalina, que se libera por el estrés, quiere activar su receptor adrenérgico, no lo puede activar porque el beta bloqueador lo está ocupando y entonces no se va a producir la respuesta adrenérgica en este caso. Eso sería un ejemplo de fármaco antagonista. No lo olviden. Fármaco agonista tiene que tener actividad extrínseca y actividad intrínseca. Fármaco antagonista, actividad extrínseca únicamente y no actividad intrínseca. Acá tenemos ejemplo más didáctico. Fármaco agonista, tenemos acá en amarillo. El fármaco agonista localiza su receptor. Tiene selectividad, tiene especificidad, ¿ya? Hacia ese receptor. Bueno, entonces hay la unión fármaco-receptor. Se unen. El fármaco activa la proteína G y esta proteína G va a amplificar el mensaje y va a amplificar el mensaje activando a otras enzimas intracelulares y estas enzimas intracelulares van a producirnos una actividad celular, que sería nuestra respuesta, que sería la respuesta, ¿no? Respuesta celular, ¿no? Mientras tanto que los fármacos antagonistas localizan el receptor, tienen afinidad, tienen selectividad, o sea, tienen actividad extrínseca. Se unen, pero no hay modificación celular. No hay modificación celular porque no se activa la proteína G. Por tanto, este ejemplo aquí que tenemos es sustancia natural, este es la adrenalina y este es el beta bloqueante, que hemos dicho un ejemplo de antagonista. La adrenalina no lo puede activar a su receptor adrenérgico porque está ocupado. Entonces, no va a haber las respuestas adrenérgicas en nuestro organismo. ¿Cuáles serían? Taquicardia, no va a ocasionar vasoconstricción porque, bueno, vasoconstricción sí causaría porque son beta bloqueantes, solamente actúan a nivel de los receptores beta. Entonces no había taquicardia, no va a haber taquicardia porque estos receptores adrenérgicos están ocupados por el fármaco antagonista beta bloqueante. Eso. Bien, tenemos por acá ahora la taquifilaxia. Taquifilaxia. ¿Ya? Taquifilaxia. ¿Preguntas por ahí? Adelante. Tenemos tiempo. Voy a ver unas cosas por acá antes. Hola. ¿Sí? ¿Te escucho? Estos fármacos antagonistas son más utilizados con las personas que tienen reacción alérgica a los medicamentos o no. No son usados en pacientes que tienen reacción alérgica a medicamentos. No son usados. Simplemente es un mecanismo de acción para un efecto terapéutico que buscamos tener. No, pero no son usados para pacientes que tienen reacciones alérgicas, ¿no? Es simplemente un mecanismo de acción el antagonista, ¿no? Ya, gracias. De nada. Este, Bien,
Continuemos ya. Sé que es harto, pero bueno, tenemos un tiempo largo todavía. Pero no vamos a acabar a las 9:30. Vamos a irnos siempre más antes, ¿no? Pero tenemos tiempo. Bien. Tenemos la taquifilaxia. 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 ¿Qué es la taquifilaxia? Es la respuesta cada vez menos intensa hasta no producir ninguna acción farmacológica. El término de taquifilaxia se usa para aquellos fármacos que se administran de forma crónica, o sea, todos los días, ininterrumpidamente, o sea que el paciente toma toda la vida prácticamente, ¿ya? Por ejemplo, los pacientes con asma tienen que vivir muchos viven con su broncodilatador, ¿no? Ahí en el bolsillo, ¿no? Por cada crisis, o porque tiene que tomar a cierto tiempo un broncodilatador para que no le llegue la crisis asmática. Entonces esos pacientes viven, ¿no? Viven con ese broncodilatador, ¿no? Entonces esos pacientes, especialmente estos pacientes que estoy hablando de los pacientes asmáticos que consumen broncodilatador, ¿no? Salbutamol, salmeterol son broncodilatadores. Este fármaco logra con el tiempo desarrollar la taquifilaxia. Taquifilaxia. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que el broncodilatador, que el fármaco broncodilatador va a tener menos eficacia en el transcurso del tiempo. Va a ser menos eficaz en ese paciente para revertir la obstrucción que se produce en el asma, la obstrucción bronquial. Ya va a ser menos efectivo con el paso del tiempo, ¿ya? Porque el organismo se hace resistente a, a la acción del fármaco, ¿ya? Hay una respuesta cada vez menos intensa a la acción del fármaco, ¿ya? Taquifilaxia, ¿ok? No vayan a confundir taquifilaxia con resistencia a un antibiótico, por ejemplo. El paciente, para que haya taquifilaxia, el paciente tiene que tomar largo tiempo de forma ininterrumpida, ¿no? Ininterrumpida. No es como la resistencia a los antibióticos, eso no es taquifilaxia. O sea, la resistencia a los antibióticos sucede cuando a veces el paciente toma un fármaco antibiótico, ¿no? Eh, y vuelve nuevamente a tener una infección y vuelve a tomar ese mismo fármaco, pero no tiene ya efectividad, ¿no? Entonces, ahí no se habla de taquifilaxia, porque hubo un espacio, un tiempo, ¿no? Un lapso donde no se administró ese fármaco, ¿no? El antibiótico, ¿no? Porque solamente el antibiótico lo tomamos de 5 a 7 días máximo, ¿no? Entonces, Esta eh, taquifilaxia, doutor, tem alguma coisa relacionada para fazer esses exames também de hepatograma, tudo para ver o estado funcional do fígado em relação eh, à função ujú. do medicamento? Te cuento que no, taquifilaxia no es un efecto que inesperado. Es un efecto inesperado que no lo podemos ver en laboratorios, ¿ya? No lo podemos ver en laboratorios. Nada de patograma, proteinograma, nada, no lo podemos ver en laboratorios. Es un efecto inesperado del medicamento que se desarrolla a largo plazo, estamos hablando de años incluso, ¿sí? Pero afortunadamente, para los pacientes que tienen asma, especialmente, los broncodilatadores vienen asociados ahora a un corticoide. A un corticoide puede ser mometasona, fluticasona, que es un corticoide inhalatorio. Los corticoides, generalmente los pacientes que reciben medicación para su tratamiento tienen así un inhalatorio, la presentación de inhalatorio, así, y tienen que colocarse, ¿no? Así, con una cámara espacial incluso, ¿no? Para que llegue ese fármaco a los bronquios, ¿no? Entonces, afortunadamente se combinó los fármacos broncodilatadores con corticoides. No solamente porque los corticoides sean antiinflamatorios, que son muy buenos para revertir la obstrucción bronquial de ese paciente con asma. Si conocemos la fisiopatología del asma, la fisiopatología del asma se produce por una obstrucción bronquial debido a una inflamación, a una inflamación. Y el corticoide es un antiinflamatorio, excelente antiinflamatorio. Bien, por un lado entonces usamos esa combinación de broncodilatador para abrir esa vía bronquial y no esté contraída, ¿no? Que está en los pacientes asmáticos. Pero el corticoide también va a ayudarnos, ¿no? Porque va a desinflamar, ¿no? Va a hacer el efecto antiinflamatorio.
Entonces los corticoides, aparte de ese efecto antiinflamatorio, nos ayuda mucho a que esos receptores donde los broncodilatadores salmeterol y salbutamol realizan su mecanismo de acción, sean sean sensibles a la acción del fármaco. O sea, que no pierdan esa sensibilidad, ¿ya? Que no pierdan esa sensibilidad con el pasar del tiempo. Porque, como les dije, el término taquifilaxia sucede cuando se administra por largo tiempo, esos receptores pierden la sensibilidad a ese receptor. Esos receptores pierden la sensibilidad a ese fármaco. Y entonces, en este caso, los corticoides lo que hacen es mantener la sensibilidad de esos receptores donde actúa el salmeterol o el salbutamol. ¿Ya? Mantiene eso. ¿Ya? Y es por eso que nos contrarresta el, la taquifilaxia en estos pacientes, ¿no? Un ejemplo bien bonito para explicar es el de los pacientes con asma, ¿no? Ujú. Bien, eso sería, ¿no? Vamos por otro lado. Taquifilaxia. ¿Preguntas por ahí? Quizás adelante, puede ser. ¿Qué es el sinergismo? Es el aumento de la acción farmacológica de un fármaco ocasionada por la administración simultánea de otro. Por si acaso esta pregunta de examen, ¿ya? Apréndanlo bien el término, interprétenlo lo que les dije, ¿ya? Pues si hay preguntas, adelante, ¿ya? Puede haber una pregunta que nos lleve a este punto de taquifilaxia. Tenemos el sinergismo. Es el aumento de la acción farmacológica de un fármaco ocasionada por la administración simultánea de otro fármaco. ¿Qué quiere decirnos esto? Sinergismo quiere decir aumentar la potencia, el efecto terapéutico. Pero esto lo podemos lograr mediante asociación de otro fármaco. Por ejemplo, el sinergismo se da muchas veces con los antibióticos. Cuando nosotros queremos el antibiótico, ¿no? Queremos que nuestro antibiótico sea más eficaz a otras familias de bacterias, por ejemplo, gram negativos, gram positivos, anaerobios. Muchas veces con un solo antibiótico no logramos ser efectivos en gram negativos, en gram positivos, anaerobios, aerobios, ¿no? No lo logramos. Es por eso que se combinan los antibióticos. Se asocia un fármaco, otro antibiótico, para que eh, un antibiótico vaya a los gram positivos, el otro antibiótico su acción vaya dirigida a los gram negativos, ¿no? Entonces se combinan, eso es un sinergismo, ¿no? Al combinar vamos a crear un efecto terapéutico antimicrobiano mejor que el que sería solamente un solo antibiótico, ¿no? Un solo antibiótico. No sé si me hago entender, pero eso sería sinergismo. Simplemente la asociación con otro fármaco para aumentar la potencia del efecto terapéutico, ¿no? Que buscamos con los fármacos. Otro ejemplo de sinergismo sería la asociación de un AINES más un opioide. Un AINES más un opioide. ¿Ya? AINES y opioides se pueden usar para el dolor agudo. ¿Ya? Entonces se combinan muchas veces estos, un AINES y un opioide, para potenciar el efecto analgésico, ¿no? Eso. Antagonismo, ya hemos hablado de antagonismo. Bien. Entonces, eso es pregunta de examen sinergismo, ¿ya? Así que, si hay preguntas, adelante en cuestión del sinergismo. Pero aquí está bien claro, ¿no? Aquí está el término, está bien claro. Y la explicación que di también es un buen ejemplo, ¿no? Ejemplos de farmacodinamia, ¿cuáles tenemos? Tenemos los inhibidores, tenemos los antagonistas que hemos hablado. Los inhibidores, ¿qué quiere decir? Farmacodinamia, saben, grábenselo bien esto en su corteza prefrontal. Farmacodinamia es el mecanismo de acción. Habla del mecanismo de acción que tiene el fármaco. Entonces nosotros tenemos fármacos de tipo inhibidores, ¿ya? Como los inhibidores de la IEK, inhibidores de la IEK. Tenemos fármacos que son antagonistas, o sea que bloquean el receptor. Tenemos fármacos agonistas,
mecanismo de acción agonista, que ya lo hemos explicado. Y tenemos fármacos también bloqueadores de canales de algún ion, en este caso de calcio sería. Fármacos bloqueadores de canales. Y así tenemos varios mecanismos de acción diferentes, ¿ya? Que eso es la farmacodinamia. Bien. Vamos a quedar hasta acá, ¿ya? Esto lo vamos a hablar en la clase teórica. En la clase teórica ya lo vamos a hablar esto y vamos a ya finalizar porque esto ya no nos falta mucho prácticamente este tema. Unas 6 diapositivas más y se acabó. Y pasamos a AINES, ¿ya? Ese mismo día de teórico vamos a pasar a AINES. ¿Ok? Bien. Si tienen alguna pregunta, adelante. Por ahí quizás. No sé. Bien. Entonces, ya me pasaron el enlace del grupo. Yo se los voy a pasar estas diapositivas al grupo, ¿ya? Para que lo puedan ver y revisar mediante la grabación que está grabada, ¿no? Si alguien muy amable, alguien me puede decir, digamos, necesito una persona que se pueda encargar de convertir lo que se está grabando para que sus compañeros lo puedan ver en celular. Ya me avisan si es que, o hay alguien aquí que quiera hacer ese trabajo, ya. Si no, me avisan a mi celular, ¿ya? Así que ya saben, siempre tiene recompensa, ¿no? La ayudantía. Bien, entonces, conmigo es hasta hoy día, ¿ya? Nos vemos el sábado con más farmacología clínica. Un gusto, chicos. Buen comienzo de semana. Bueno, parece, ¿no? Lunes, pero es miércoles. Así que nos vemos el sábado. Chao, chao. Gracias, doutor. Até sábado. Chao, chao. Nos vemos, doctores.